trombosis de los miembros inferiores y se necrosa la pierna. Hay dos tipos de factores de riesgo cardiovascular, los modificables y los no modificables. ¿Cuáles serían los que no se pueden modificar? La genética. ¿Otro? Estoy anotando los que participan en clase. Después no se vayan a quejar cuando tengan nota baja en práctica. Todas estas preguntas y respuestas que yo hago, yo anoto los que participan. Tengo mi lista, yo aquí estoy anotando los que participan. Van a sacar 5, 0 en los 25 puntos de la práctica, peor si no vamos a poder hacer práctica con la pandemia. Entonces eso les va a servir. Entonces no se vayan a quejar. ¿Cuáles son los no modificables? Doctor, la edad, el sexo, los antecedentes familiares. Nombre. Pérez. María Isabel Pérez. María Isabel Pérez. Correcto, nadie puede ir en contra de la edad. Uno se envejece y no puede volver atrás. La edad, el sexo, ¿no es verdad? El sexo es otro factor que no podemos modificar. Hay cierta correlación entre el sexo, la edad, es decir, el hecho de ser varón, el hecho de ser mujer, tiene su riesgo. La historia familiar de enfermedad cardiovascular es importante, por eso yo cuando estoy confeccionando mi historia clínica, yo tengo que preguntar, a ver, si yo estoy haciendo una historia clínica y es un paciente que viene pensando de que viene a un chequeo, tiene 50 años y viene a un chequeo, quiere saber si está bien del corazón o no está bien, entonces yo hago una historia clínica, lo examino. ¿Qué me interesa de la anamnesis? ¿Qué le voy a preguntar a ese paciente en cuanto a antecedentes familiares? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Y los antecedentes, doctor? ¿Algún familiar? Sí, Cintia Arispe. Si algún familiar murió por algún infarto agudo de miocardio. Ya, si te dice el paciente, mi padre falleció a los 80 años de un infarto agudo de miocardio, ¿tiene valor? No. ¿Por qué? Porque mayormente cuando tienen un problema cardíaco, el infarto agudo de miocardio se da en pacientes jóvenes. Así que 80 años sería más que le dio el infarto agudo de miocardio por la edad, no porque estaba mal del corazón. O sea que, a ver, tienen que entender una cosa, el objetivo fundamental del médico, ¿cuál es? Evitar la muerte súbita. Sí, pero más que eso, digamos, evitar la muerte prematura. Si ustedes están estudiando medicina y se le muere su mamá o su papá a los 48 años, eso sería una excepción para ustedes como médicos, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque es una muerte prematura. Ahora, si mi abuelita se muere a los 98 años, tiene todo el derecho de haberse muerto, pues no. O sea, no es igual morirse a los 80 años que morirse a los 48. Entonces, ¿cuál tiene más valor en el riesgo? ¿La muerte de un paciente a los 80 años o la muerte de un paciente a los 52? El de 50, doctor. El de 52. Eso. Entonces, la historia familiar tiene valor en el caso de que haya antecedente de una muerte cardíaca prematura. Pero si se murió a los 90 años, eso no es una muerte cardíaca prematura. O sea, no tiene valor genético eso. O sea, eso no es por genética. En cambio, si en la familia hay historia de que se murieron antes de los 50 años o antes de los 55 años, eso es una historia familiar importantísima. La última paciente que yo he atendido
hace un mes atrás, tenía 54 años. Sufrió un infarto agudo de miocardio. Cuando dice la historia clínica, obviamente se internó y se lo operó. Me dijo, mi madre, doctor, falleció a los 58 años. ¿De qué, señora? De una muerte, en forma súbita se murió. Y mi hermano, doctor, también sufrió un ataque cardíaco. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay una fuerte historia familiar. Entonces, no confundan, jóvenes. Morirse a los 80 años, a los 90 años, eso no es genética. En cambio, o sea, quiere decir que no es que esa mujer ha heredado la arquitectura genética del riesgo porque es muy mayor. Entonces, lo genético tiene valor cuando hay el antecedente que se ha muerto o ha sufrido un ataque cardíaco antes de los 55 años. Es muy diferente para el hombre y para la mujer. Eso vamos a ver cuando le demos infarto agudo de miocardio. Entonces, los factores que uno no puede modificar son la edad, el sexo, la historia familiar. En cambio, los factores modificables son aquellos que el médico puede corregir cambiando el estilo de vida o adoptando una estrategia de tratamiento. Por eso es que hemos dicho que es importante controlar los factores de riesgo cardiovascular para evitar que el paciente desarrolle una enfermedad cardiovascular. ¿Está claro o no está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta o no? No, doctor. Todos estos factores son los conocidos factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, está en boga, es decir, desde hace varios años ya, han aparecido unos factores que se llaman factores de riesgo no tradicionales. Estos son los tradicionales que se los conoce desde la época de mi abuela. Ya es tan viejo ya, esto es tan antiguo, que ya se conoce hace muchos años que estos factores son los principales factores de riesgo cardiovascular. Pero resulta que hay enfermos que sufren una enfermedad cardiovascular y no tienen ninguno de estos factores. Entonces eso es lo que ha llamado la atención a los científicos, a los investigadores, y han encontrado otros factores, por ejemplo, el fibrinógeno elevado, la homocisteína y la proteína C reactiva. Cuando hay enfermos que tienen alterados estos tres factores, entonces parece ser que tiene mucha relación. Inclusive ahora se sabe de que la clamidia, ¿qué es la clamidia, Giancarla? Una enfermedad de transmisión sexual. No he dicho qué produce, ¿qué es? ¿Qué es la clamidia? Un microbio, pues, un microbio. ¿Qué es? Gran positivo, gran negativo. ¿Qué es la clamidia? Entonces se ha visto que la clamidia tiene mucho que ver con las placas de ateroma. Probablemente, seguramente que en algunos años o nada raro que ya se sepa de que tiene mucho que ver en la patogenia de las placas de ateroma. Entonces, ustedes tienen que revisar cuáles son aquellos factores de riesgo no tradicionales, porque estos que están aquí en esta diapositiva son los tradicionales que conocemos. Entonces, hay una serie de factores de riesgo y enfermedad cardiovascular. Edad, historia familiar, sexo, ¿no es verdad? Todos estos que están acá, como dice acá la diapositiva, son modificables, pero fíjense que si esto lo interpretamos como un triángulo, la base ancha de este triángulo están compuestos por estos factores de riesgo no modificables. Es decir, que tiene mucho peso la edad, la herencia y el sexo. Fíjense que la alimentación tiene mucho que ver, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo,
Hay factores infecciosos, hay factores procoagulantes también que están en boga, procesos proinflamatorios, la obesidad, el estrés, son factores proinflamatorios. Y estos de aquí, como dice esta diapositiva, los de abajo, los que forman la base de este triángulo, son inalterables, es decir, no se los puede modificar. Es decir, a medida que yo me envejezco, tengo riesgo de tener una enfermedad cardiovascular, solo por la edad. Si a la edad se suman otros factores de riesgo, obviamente tengo más riesgo. La Organización Mundial de la Salud el año 2001 ya mostró esto y decía que la aterotrombosis, o sea, la aterosclerosis, es la principal causa de muerte en todo el mundo. Fíjense que después están los procesos infecciosos, después viene el cáncer, después viene el SIDA, los accidentes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, la principal causa de muerte en el mundo es la aterosclerosis o aterotrombosis. Esa es la principal causa. Por eso es que estamos llevando factores de riesgo cardiovascular, porque los factores de riesgo cardiovascular son los que generan esta enfermedad que se llama la aterosclerosis o la aterotrombosis. Por eso es importantísimo conocer y controlar. Y ustedes se van a encontrar en atención primaria de salud con qué pacientes: hipertensos, obesos, diabéticos, fumadores. Entonces tienen que controlar esos factores de riesgo para evitar que el paciente desarrolle una enfermedad cardiovascular clínica. Ahora, también en el estudio de Framingham, uno de los estudios más importantes dentro de la cardiología, que terminó de estudiarse, es decir, se terminó de estudiar a una cohorte. Me van a revisar qué es el estudio de Framingham. Entonces, en este estudio se demostró que la aterotrombosis reduce la expectativa de vida de 8 a 12 años en pacientes mayores de 60 años. Fíjense que acá reduce en menos de 7.4 años cuando hay historia de enfermedad cardiovascular. Cuando hay historia de que el paciente sufrió un infarto agudo de miocardio, se reduce a menos 9.2 años. O sea, el paciente se va a morir antes de tiempo. Y si ha sufrido una embolia, peor, se va a reducir en menos 12 años. Por eso es que el título dice: la aterotrombosis acorta la vida. Es decir, un paciente que tiene historia de enfermedad cardiovascular, historia de infarto o peor, historia de stroke, de accidente cerebrovascular fundamentalmente isquémico, está condenado a morirse en poco tiempo, 8 a 12 años, en pacientes mayores de 60 años. ¿Cuándo comienza? En esta revista de Circulation del año 2001, fíjense, ¿por qué aquí dice desde los 13 a los 19 años? Porque obviamente la obesidad infantil es un factor de riesgo cardiovascular. Es decir, hay mucha obesidad infantil. Ya se ha demostrado que a esta edad ya se pueden encontrar placas de ateroma en las arterias coronarias y en las arterias carótidas en los niños que están con obesidad infantil. Por lo tanto, tienen que ponerle mucha atención. Ver a un niño obeso, hay que hacer todo lo posible para controlar esa obesidad porque es una enfermedad. Y este estudio es de datos de 262 donantes de trasplante de corazón. Imagínense, es decir, pacientes que iban al trasplante, lo estudiaron y ya se dieron cuenta que como a medida que uno se envejece, la probabilidad que nuestras arterias del corazón o arterias del cerebro, no se olviden que la aterosclerosis es una enfermedad sistémica, no respeta arterias. Pueden estar alteradas, pueden estar enfermas las arterias del cerebro, las arterias carótidas del cuello, las arterias del corazón y las arterias de los miembros inferiores. Es una enfermedad sistémica. Lo penoso de esto es, fíjense,
cómo ya más allá de los 10 años ya uno puede tener placas de ateroma en sus arterias. Vamos a empezar entonces con un factor de riesgo que fíjense, este factor de riesgo se llama el síndrome metabólico. Hay muchos síndromes metabólicos. Este término de síndrome metabólico tiene muchas sinonimias. Si ustedes se meten al internet y ponen síndrome metabólico, van a encontrar una infinidad de estudios y tiene una sinonimia muy importante, muchos términos, es decir, tiene muchos sinónimos esta enfermedad. El cuarteto de la muerte le llamaba, quien lo describió hace muchos años atrás. Ya hay muchos estudios y si uno se pusiera a estudiar a los pacientes, va a encontrar mucho síndrome metabólico, ya hasta en jóvenes. Y este síndrome metabólico, fíjense cómo va generando. El problema fundamental es la obesidad, cómo la obesidad va generando una serie de problemas, desde un estado proinflamatorio, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, problemas del colesterol, intolerancia a la glucosa. Dice de que el paciente que tiene síndrome metabólico, el 50% a los 2 años puede tornarse diabético. O sea que nuestra intervención tendría que ser para controlar, para ayudar a prevenir la incidencia de diabetes, sería ya actuar en el paciente obeso, en el paciente que tiene síndrome metabólico. Y no es nada difícil diagnosticar un síndrome metabólico. La prevalencia en diabético, en el 77% de los diabéticos ya tenían síndrome metabólico. Aumenta la mortalidad asociada. Los últimos estudios de evidencia se centran en la relación diabetes mellitus con perímetro abdominal. Ya hemos dicho que la obesidad más dañina es la obesidad troncal, la que existe en el abdomen. En este estudio NANES 3 han demostrado que el síndrome metabólico se asocia independientemente con los accidentes cerebrovasculares, la microalbuminuria o la insuficiencia renal. Por lo tanto, hay que darle mucha atención al síndrome metabólico. ¿De qué estamos hablando? Dice esta presentación. Una combinación de factores de riesgo, claro, porque el paciente que tiene síndrome metabólico es obeso, es hipertenso, tiene problemas con los triglicéridos. Ahorita vamos a ver cómo se hace el diagnóstico del síndrome metabólico. Entonces, la importancia de diagnosticar precozmente el síndrome metabólico es evitar que el paciente se torne diabético con el pasar del tiempo y desarrolle una enfermedad cardiovascular. Ya saben ustedes que ¿qué forma tiene la obesidad en el varón? Forma de manzana y la mujer forma de pera. Exactamente. La obesidad de las piernas no es tan dañina, ni la de los brazos, ni la de los hombros. La obesidad dañina es esta. Y usted mire, camine por la calle, va a ver cuál más, cuál menos de los hombres están obesos o cuál más, cuál menos de las mujeres están obesas. Porque la prevalencia de la obesidad en Santa Cruz es de un 30 a 35, inclusive tal vez sea más, 40%. La Federación Internacional de Diabetes el año 2005 propuso 5 criterios para diagnosticar síndrome metabólico. De los 5 tienen que estar presentes 3. La presencia de obesidad central, hay que medir el perímetro abdominal. El perímetro abdominal hay que medir el perímetro abdominal. Para catalogar como un criterio, tiene que estar mayor a 94 centímetros en los hombres y mayor a 88 en las mujeres. Hay que medirle triglicéridos, mayor de 150 tienen que estar. Y el colesterol bueno en las mujeres tiene que ser menor de 40 y en los hombres menor de 50. Ustedes saben que el HDL es el colesterol bueno, el colesterol de alta densidad, ¿verdad? Que se llama así, colesterol de alta densidad. Y la hipertensión arterial.
O sea, la presencia de hipertensión arterial, cuando está el paciente más de 130, 90, entonces de estos 5 criterios tienen que estar presentes 3 criterios para diagnosticar el síndrome metabólico. Entonces, en concreto, el síndrome metabólico es una entidad bien definida. Hace muchos años que ya se la definió, se la clasificó, y hay muchos estudios, cada vez hay más estudios, porque han demostrado que, todos estos estudios han demostrado que tienen mucha relación con enfermedad cardiovascular. Entonces uno puede perfectamente bien en atención primaria de salud diagnosticar síndrome metabólico. Es cuestión de pesarlo al paciente, detallarlo, como dice aquí, el BMI o el índice de masa corporal, ¿no es verdad? Es el instrumento, la herramienta estándar para detectar obesidad. El BMI, ¿no es verdad? Peso sobre talla al cuadrado. Y uno lo va clasificando de acuerdo a este valor: peso normal 18.5 a 24.9 kilogramos, sobrepeso cuando está de 25 a 29 y obesidad cuando es superior a 30. Y esta obesidad se clasifica en leve, moderada y severa. Entonces, esto se puede hacer tranquilamente en la atención primaria de salud. Pero si ustedes se van a un centro de salud, rara vez lo tallan a los enfermos. O sea, no está en la historia clínica el BMI de los enfermos. Nosotros tendríamos como médicos exigirle a la enfermera que no solamente pese, sino que talle al paciente. Peor cuando viene para un chequeo, para un screening. Entonces yo necesito tener el BMI para poder saber si el paciente cumple criterios de síndrome metabólico, y tendría que tener mi cinta métrica y medir el perímetro abdominal. ¿Alguna pregunta sobre síndrome metabólico? Doctor, eso del BMI, ¿en qué parte de la historia entraría? ¿Sería en el examen físico? En el examen físico, fíjate en la historia clínica del gumucio, hay una parte que dice ahí cuánto pesa y cuánto tiene talla el enfermo. Está bien, gracias. Ahora, en realidad esa es una actividad como tomar presión arterial, debiera ser así. Yo a mis pacientes aquí en la consulta privada lo peso y lo tallo a mi enfermo. Eso yo no puedo dejar de hacerlo, porque yo necesito, bueno, es mi campo, digamos, lo cardiovascular. Pero al endocrinólogo, al internista, igual le interesa. Al médico general igual le debe interesar. Lo que pasa es que no lo hacemos, digamos, ¿no? Lo pasamos por alto, tal vez por desconocimiento, porque pensamos que la obesidad es un estigma social y no le damos la importancia, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Ok, está más claro que el agua, ojalá que estudien. Vamos a avanzar a otro tema que es un factor de riesgo cardiovascular, que son las dislipidemias. Hay mucha tela que cortar en dislipidemia. Hay muchos enfermos que aparecen al consultorio a decirte: doctor, me he hecho este colesterol y necesito saber si está bien, si está mal. Ya estoy tomando una droga para bajar el colesterol, le cuento. Hace un mes atrás también me hice. Siempre me hago, doctor, cada mes me hago. ¿Será bien esa conducta? ¿No será bien? Entonces, lo peor que le puede ocurrir a uno como médico es desconocer las normas, los protocolos. Para todo hay protocolos, jóvenes. Para la hipertensión, para la diabetes, para la dislipidemia, para todo hay protocolos. Hay normas. ¿No es verdad? Entonces lo correcto es que los médicos sepamos esas normas. Por eso nos estamos formando. ¿No es verdad? No podemos estar pidiendo exámenes sin motivo a los enfermos.
sea, tenemos que saber a quiénes le pido, a quiénes no le pido, cada qué tiempo le voy a pedir. Importantísimo eso. ¿Por qué estudiar las dislipidemias? Porque el colesterol total elevado explica el 59% de las enfermedades coronarias. ¿Enfermedad coronaria de qué estamos hablando? ¿Enfermedad coronaria de qué estamos hablando? Cuando decimos enfermedad coronaria, ¿de qué estamos hablando? De aterosclerosis. Corazón, arterias, que afectan las En concreto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué enfermedad estamos hablando? Infarto. De infarto agudo de miocardio, de muerte súbita cardíaca y de angina inestable, porque eso es lo que mata, generando el 7, casi 8% de todas las muertes. Los valores de triglicéridos entre 150 y 500 se asocian a aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. La disminución de los valores del colesterol bueno se relacionan con aterosclerosis precoz y mal pronóstico asociado a enfermedad cardiovascular. Si ustedes ven programas educativos en las redes sociales, ¿no ven? Te van a hablar de colesterol malo, colesterol bueno. ¿Por qué es importante tener un colesterol bueno alto y por qué es importante tener un colesterol malo bajo? Entonces, ustedes tienen que ir a revisar todo eso que es los colesteroles, es decir, esa parte bioquímica que se lleva en segundo año de medicina. Yo no me voy a detener a esa parte fisiológica. Yo les voy a enseñar lo clínico, lo que a mí me interesa, lo que interesa en realidad. Entonces, lo primero que hay que saber en relación a la dislipidemia, porque cuando los enfermos vienen a una consulta, usted tiene que decirle, traen sus exámenes habitualmente ya, y usted tiene que saber interpretar si está normal o no está normal. Entonces, los valores normales son estos que están acá. El colesterol total normal tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro. El colesterol de baja densidad, que es el LDL, menor de 130. Y el colesterol de alta densidad, el colesterol bueno, mayor de 40. Y el colesterol malo, menor de 130. Y los triglicéridos tienen que estar menor de 150. Entonces, este es el perfil lipídico deseable. Ahora, ¿será que es igual tener un perfil lipídico deseable, estos valores? ¿Será que tienen la misma connotación en un paciente de 30 años que en uno de 60 años? ¿A quién le voy a exigir que esté más normal su perfil lipídico? ¿Al de 30 o al de 60? A ambos, doctor. No, A ambos, doctor. 60. Al de 30. 60. Al de 60. Al de 30 años, doctor. No, al de 60. ¿Por qué? ¿Acaso no se acuerdan de una diapositiva que mostré que decía que la presión arterial no es igual si se asocian otros factores de riesgo, ¿no? Cuanto más factor de riesgo tenga un enfermo, obviamente más riesgo tiene de sufrir un evento cardiovascular, ¿no? El de 30 años, por más que tuviera elevado su colesterol, tiene menos riesgo de sufrir un evento cardiovascular que el de 60, porque el de 60 ya per se por la edad tiene más riesgo. ¿Por qué me dicen que el de 30? ¿Por qué haberme han dicho el de 30? ¿O no entendieron la pregunta? Porque todos me han dicho el de 30, creo que uno nomás dijo el de 60. A ver, pónganse a pensar, pues, ¿acaso no estamos diciendo que hay factores no modificables de enfermedad cardiovascular? Y ahí está la edad. O sea, la edad más un perfil lipídico alterado, uno de 60 años, con perfil lipídico alterado, tiene más riesgo que el que es de 30 años, aún con perfil lipídico alterado. ¿Está claro o no está claro? Sí, doctor.
Pero pues, eso por lógica resalta, jóvenes. La edad nos cobra factura. El que no lean le va a cobrar factura a fin de año porque no van a poder aprobar medicina interna. Calladito le va a cobrar factura a fin de año los que no leen. ¿No ven? Calladito la factura. Entonces la edad nos cobra factura. Pasa el tiempo y nos cobra factura. Ok, entonces, primera condición en dislipidemia es que usted sepa el perfil lipídico normal, el deseado. ¿Ya? El deseado. Ustedes que están jóvenes, qué sé yo, la mayoría menos de 25 años, no sé, menos de 30, su perfil lipídico deseado puede ser más o menos este que está aquí. Si se han hecho, ¿quiénes se han hecho perfil lipídico? ¿Alguno de ustedes se ha hecho perfil lipídico? ¿Y por qué? Si no se han hecho, ¿por qué no se han hecho? O sea, ¿porque son jóvenes no se han hecho? ¿Cuál es la razón por qué no se han hecho? ¿Son yescas? ¿Por qué no se han hecho? ¿No tienen síntomas? A mí sí me hicieron una vez. ¿Por qué? Porque me dolía el pecho. Ya. O sea que tener colesterol alto hace doler el pecho, falso, ¿no? ¿Verdad? Eso también vamos a ir viendo si da síntoma el colesterol o no da síntoma. Porque mucha gente viene a la consulta, doctor, mire, me dice ayer mi comadre, como le dolía mucho la cabeza, le hicieron un análisis, salió harto su colesterol. Yo también me he hecho, doctor, porque mucho me duele la cabeza. Payasadas son esas, ¿no es verdad? Eso es lo que la gente cree, ¿no es verdad? Y eso es lo que el médico tiene la obligación de orientarle. Generalmente tener un perfil lipídico alterado no da síntomas. Es una enfermedad asintomática como el cáncer en estadios iniciales. Solo que pasa el tiempo y ese colesterol te cobra factura. ¿Por qué? Porque el colesterol va formando las famosas placas de ateroma en las arterias del cerebro, de las carótidas, del corazón o de los miembros inferiores. Pero habitualmente no da síntomas. Entonces, ¿por qué no se han hecho colesterol? Por desconocimiento, tal vez porque no tienen recursos, tal vez porque no tienen síntomas. Pero los que no se han hecho es bueno que se hagan. Porque hay una situación, hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Usted no necesita estar gordo, usted puede tener colesterol porque está heredando de su padre o de su madre. Por eso se llama hipercolesterolemia familiar. 10 a 20% de las personas pueden tener. Y esto los mata en etapa prematura. Así que los que no se han hecho, es bueno que se hagan un perfil lipídico con glicemia, con ácido úrico. Es bueno que se hagan. ¿Ok? Recomendación. ¿Cómo se clasifican las dislipidemias? En primarias y en secundarias. Y aquí está lo que les decía. Dentro de estas dislipidemias primarias, la más importante es la hipercolesterolemia familiar. Le van a tirar una leidita, por favor, a este capítulo de hipercolesterolemia familiar, porque es muy importante. Tal vez las que más nos interesan son las dislipidemias secundarias. Fíjense que todas estas enfermedades, y aquí la diabetes resalta, porque es una causa secundaria, no es por herencia, sino es frecuente que los diabéticos tengan dislipidemia. Y por eso es que se muere, porque tendrían dos factores de riesgo, la diabetes y la hipercolesterolemia, o sea, el problema de la dislipidemia. Los enfermos renales crónicos, el hipotiroidismo, la obesidad y el alcoholismo y la colestasis hepática son causas secundarias. Por eso cuando un enfermo viene a un screening, a un chequeo, o está internado y tiene colesterol alto, tiene una alteración de los lípidos, yo tengo que buscar primero una enfermedad secundaria que sea la causa
Si yo descarto, entonces tengo que pensar que es algo familiar. Familiar. ¿Entendido? Entonces, estas enfermedades, estas 5 enfermedades, sobre todo la diabetes, pueden producir lo que se llama la dislipidemia secundaria. Entonces, esta también es otra forma que no es diferente. Esta clasificación clínica de la dislipidemia, la hipercolesterolemia aislada es solamente cuando el colesterol total está más de 200, pero los triglicéridos están normales. A eso se llama hipercolesterolemia aislada, porque solamente está alterado el colesterol. Hipertrigliceridemia aislada, el colesterol total está más de 200, pero los triglicéridos están altos. A eso se llama hipertrigliceridemia aislada. Y la mixta es cuando el colesterol total está más de 200, con triglicéridos, es decir, hay una proporcionalidad, mucho colesterol y mucho triglicéridos. Entonces, importante es clasificar la dislipidemia, porque saben que jóvenes, hay drogas, no todas las drogas son buenas para el colesterol y para los triglicéridos. Hay drogas más específicas para el colesterol y hay drogas más específicas para los triglicéridos. ¿Ok? Si hablamos de los triglicéridos, desde el año 2001, hace muchos años atrás, en la revista JAMA, clasificó y propuso cómo se clasificaban los triglicéridos. Normales, menor de 150. Es leve cuando está entre 150 y 194. Triglicéridos elevados, 200 a 499. Y triglicéridos muy altos, mayor de 500. ¿Por qué es importante esta clasificación? No se deben tratar a los enfermos cuando están hasta 400. Más de 500 deben tratarse los triglicéridos porque el paciente con triglicéridos altos, más de 500, también tiene riesgo de otra enfermedad. ¿Qué otra enfermedad puede producir los triglicéridos elevados? Ustedes han aprobado semiología, ¿no es verdad? La mayoría han aprobado semiología, ¿no es verdad? Y hay una enfermedad que está asociada a triglicéridos elevados. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿La diabetes? No. Bueno, en la diabetes sí, los triglicéridos están elevados también, fuera de la diabetes. ¿El síndrome metabólico? No, fuera de esa. Sí, está bien, el síndrome metabólico también se asocia a triglicéridos, es un criterio, digamos, ¿no? Pero hay otra enfermedad que se asocia a triglicéridos elevados. Cuando yo sospecho esta enfermedad, debo pedir triglicéridos. ¿Hipotiroidismo? La pancreatitis aguda. O sea que un paciente cuando tiene triglicéridos mayor de 500, yo debo iniciar tratamiento. Hay muchos profesionales médicos que le empiezan a dar alguna droga para los triglicéridos cuando están en 200, en 155 ya le empiezan a dar, no jóvenes. Hay drogas que son dañinas, hay que tener mucho cuidado, ¿ah? Entonces, esta clasificación de la revista JAMA del 2001 propuso esta clasificación y recomienda que solamente deben ser tratados aquellos enfermos que tienen triglicéridos mayor de 500, no solamente por el riesgo de la enfermedad de la aterosclerosis, sino por el riesgo de la pancreatitis. Es tan antigua la relación del colesterol bueno con el riesgo cardiovascular. Hemos dicho que el colesterol bueno hay que tenerlo arriba de 45, arriba de 50, porque este colesterol bueno es el que limpia las arterias, saca el colesterol de las arterias, evitando las placas ateromatosas, los lleva al hígado para que el hígado metabolice. Por esa razón es que es útil tener un colesterol alto porque es el que limpia nuestras arterias.
y el colesterol malo es el que las ensucia. ¿Entendido? Desde el estudio de Framingham hace muchos años, la American, en 1983, fíjense que aquí ya se veía que el riesgo cardiovascular, el riesgo de una enfermedad cardiovascular disminuye a medida que el colesterol bueno es más alto. 1 de riesgo cuando el colesterol está en 65. Se va reduciendo a 2 cuando el colesterol está en 45. Y tiene mucho riesgo el paciente cuando su colesterol bueno es muy bajo. Entonces, desde hace muchos años ya se sabe que es importante que los pacientes tengan un colesterol bueno alto, más de 45, para que tengan poco riesgo, porque si yo lo tengo bajo, tengo más riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. Este es otro estudio en la revista Circulation del 2004, y cómo se ve una relación logarítmica lineal entre, ahora vamos a hablar del colesterol malo. El colesterol malo tiene mucho riesgo de enfermedad coronaria. Fíjense que aquí en esta línea horizontal está el nivel del colesterol malo, ¿no es verdad? Y aquí está el riesgo. Entonces, a medida que sube mi colesterol malo, yo tengo más riesgo de tener una enfermedad coronaria. O sea que nuestro colesterol malo debemos tenerlo menos de 130. Si está en 70 es mejor, si está en 100 es mejor. Entonces, mientras más alto el colesterol malo, más riesgo de enfermedad coronaria. ¿Y esto cuándo se ha demostrado? Hace muchos años atrás, el 2004, en la revista Circulation. Entonces, hay bastantes estudios que han demostrado, y por esa razón se insiste en que los médicos deben estudiar el colesterol en sus enfermos. También el estudio de Framingham, que hace muchos años atrás terminó este estudio, me van a leer qué fue el estudio de Framingham. Fíjense que aquí, cuando hay una suma de factores de riesgo, aquí tenemos 3 factores de riesgo: colesterol, hipertensión y consumo de tabaco. Cuando el paciente tiene los 3 factores de riesgo, hay una suma de factores de riesgo, tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿No es verdad? A mayores factores de riesgo, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es que al enfermo hay que estudiar todo su perfil. Hay que medirle la presión arterial, hay que medirle la pancita, hay que medirle colesterol, hay que medirle azúcar, la glicemia. ¿Quiénes son los que dirigen quiénes son los que nos orientan a la comunidad médica los protocolos para controlar el problema de las dislipidemias? Hay 2 entidades. La American Heart Association elabora los guidelines. ¿Qué son los guidelines? Son las guías de colesterol sanguíneo, ¿verdad? Y el Colegio Americano de Cirujanos, American College, el año 2013 elaboraron esto. Esto es la propuesta. Y la otra entidad que define, que tiene sus propios lineamientos, es la Escuela Europea. O sea, todos los países se alinean o bien a la American Heart Association o al Colegio Americano de Cardiología, o se alinean a la Escuela Europea. La comunidad médica de América Latina o bien se adecúa a los americanos o bien se adecúan a los europeos. ¿Se acuerdan de la clasificación de hipertensión arterial, no es verdad? Les di 2 escuelas. Y yo les dije, la escuela americana es un poco más sencilla, la escuela europea es más complicada. Ok, entonces, el año 2013 han delineado estos protocolos. No es la intención de que ustedes aprendan de memoria esto, pero sí voy a obligarles a que ustedes lean 2 drogas útiles para el control
de las dislipidemias, la atorvastatina y la rosuvastatina. El por qué es mejor la rosuvastatina que la atorvastatina, ustedes me lo van a decir la próxima clase, porque tienen que ir a leer. Entonces, para yo elegir el tratamiento, tengo que conocer el perfil clínico de mi enfermo. No es el examen de laboratorio nada más que se define, porque hemos dicho, si un paciente tiene 50 años con dislipidemia, no es lo mismo que tenga 70 años con dislipidemia. Entonces yo lo que tengo que estudiar es el perfil clínico, por eso es que las guías son un poco complicadas. Yo, por ejemplo, en consultorio, cuando estoy frente al enfermo, tengo que tener mi tablita, porque uno no se puede, es difícil aprender de memoria. ¿Cómo lo voy a catalogar a mi enfermo? Entonces, yo tengo mis tablas, mis ayuda a memoria en mi consultorio. Cuando hablo de consultorio no solamente me refiero a los privados. Cuando estoy en el hospital público, yo tengo mi tabla para adecuarme, para que me ayude. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hay enfermos que hay que hacer agresivos con las estatinas. Por eso se llama terapia con estatinas de alta intensidad, terapia con estatinas de moderada intensidad, y eso es de acuerdo al perfil clínico del enfermo, y terapia con estatinas de baja intensidad. Este paciente que es de mucho riesgo, la dosis diaria reduce el colesterol malo en un 50%. Y yo tengo que utilizar dosis alta de atorvastatina. La atorvastatina viene de 10, de 20, de 40 y de 80 miligramos. En cambio, la rosuvastatina viene de 10 y de 20. No viene más. En cambio, la atorvastatina viene de 10, de 20, de 40 y de 80. Entonces, fíjense que yo debo utilizar dosis altas cuando mi paciente tiene riesgo alto. No es el colesterol solo el que define el perfil y cuánto le voy a dar. El paciente que tiene un perfil de menos riesgo, de moderada intensidad, fíjense que yo puedo utilizar hasta 20 miligramos de atorvastatina o 10 miligramos de rosuvastatina. Y fíjense que para aquellos enfermos que tienen bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, aquí ya no van a encontrar mucho esta droga. La simvastatina yo todavía la puedo encontrar. Entonces, en el comercio más existen estas dos drogas, atorvastatina y rosuvastatina. Entonces, me leen cómo se da, a las cuántas horas actúa y cuánto tiempo se debe indicar. Todo es farmacología, jóvenes. Si ustedes no leen, no agarran el libro de farmacología, van a estar perdidos en medicina interna. Porque el objetivo en medicina interna es que usted sepa diagnosticar la enfermedad y sepa tratarla. Siempre las diferencias son farmacocinéticas y farmacodinámicas entre un fármaco y otro. Por ejemplo, la simvastatina, la atorvastatina, utilizan el citocromo P450 del hígado en su metabolismo. Este sistema de citocromo P450 es una vía de metabolización. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Porque cuando el hígado utiliza, es decir, como el hígado utiliza este sistema de metabolización, puede incrementar las reacciones adversas. Entonces, la ventaja de la rosuvastatina, y tiene muchas interacciones la atorvastatina con otras drogas, cosa que no ocurre con la rosuvastatina. Por esa razón es que hay muchos médicos que más utilizan rosuvastatina porque tiene un escaso metabolismo por el citocromo P450 del hígado. La rosuvastatina se metaboliza de forma muy escasa y por esa razón tiene menos reacciones adversas. Usted no puede asociar una estatina, por ejemplo, con ketoconazol, que es un antimicótico. Tiene mucho riesgo asociar
una atorvastatina con una warfarina, que es un anticoagulante que está utilizando el enfermo. Tiene que tener mucho cuidado, porque ambos productos utilizan el citocromo P450. Si usted utiliza atorvastatina con un antiarrítmico, tiene que tener cuidado también. Por eso, jóvenes, cuando estén frente a un enfermo, que no les dé vergüenza de agarrar un libro de farmacología y revisar las interacciones. Los médicos somos extremadamente avesados. Ya nomás recetamos el producto y ni siquiera sabemos qué otro producto toma el enfermo. Y el pobre enfermo vuelve con problemas, que tiene alergia, que le duele la cabeza, que esto, que aquello, que lo otro. Y es porque usted no ha tomado en cuenta las interacciones. Tienen que leer mucho farmacología, jóvenes. ¿A qué paciente se cataloga como riesgo alto de tener una enfermedad cardiovascular? Fíjense que está resaltando diabetes tipo 2. Aquellos enfermos que tienen una enfermedad cardiovascular establecida, o sea, ya se sabe que son enfermos que tienen un problema cardiovascular, un enfermo que ha sufrido una embolia, un enfermo que ha sufrido un infarto, ese es un enfermo de riesgo alto. Entonces yo tengo que darle una estatina a dosis alta. Enfermedad arterial periférica, aneurisma de aorta abdominal, aterosclerosis carotídea documentada por ecodoppler, un estudio que muchos lo solicitamos los cardiólogos y los neurólogos, es saber si tiene el paciente ateromas en la arteria carótida, porque estos tienen riesgo de un accidente cerebrovascular. Entonces, riesgo alto. Por esa razón yo tengo que saber qué riesgo tiene mi paciente, qué perfil de riesgo tiene mi enfermo. Y aquí es muy complicado, ¿eh? La Asociación Americana de Diabetes, el año 2008, dijo que en los pacientes diabéticos las metas del colesterol malo tienen que estar menor de 70, los triglicéridos menores de 150 y el colesterol bueno en los hombres mayores de 40 y en las mujeres mayores de 50. Estas son las metas. ¿Por qué se enfoca en el diabético? Porque el diabético tiene mucho riesgo de un ataque cardíaco. Entonces, a los diabéticos hay que pedirles siempre su perfil lipídico. Y si está alterado su perfil lipídico, yo tengo que iniciar ya nomás una estatina para evitar que se muera de un ataque cardíaco. La guía de la American Heart Association y del American College, fíjense que las dosis en pacientes con diabetes mellitus va de 20 a 40 miligramos de atorvastatina, y si en pacientes que tienen riesgo alto, aquellos que están entre 40 y 70 años con un colesterol LDL entre 70 y 189, deben recibir entre 40 y 80. O sea, más dosis. Estatinas a dosis elevada. Nosotros, particularmente los cardiólogos, en pacientes que han sufrido un infarto agudo de miocardio, en pacientes diabéticos, nosotros manejamos 80 miligramos de atorvastatina. 80 miligramos, la dosis alta, porque tienen alto riesgo de infarto agudo de miocardio. Entonces, esto es lo que dice la guía americana. Las dos entidades, American Heart Association y el American College de cirujanos. Conclusiones del uso de estatinas en prevención primaria. ¿Qué se llama prevención primaria? ¿A qué se llama prevención primaria? Dice el título, conclusiones del uso de estatinas en prevención primaria. ¿Qué es prevención primaria entonces? Buenas noches, doctor. Sí. ¿Se puede referir a que uno puede prevenir eso, a una lesión o una enfermedad antes que sea efectivo? O sea, prevención primaria quiere decir darle estatina a un paciente que tiene una
un factor de, bueno, una dislipidemia que no haya sufrido todavía una enfermedad cardiovascular. Es decir, aquel paciente que tiene alterado el colesterol, pero que no ha sufrido ni infarto, ni embolia, ni claudicación intermitente. Eso es prevención primaria. Es decir, eliminando los factores que puede dar. Exactamente. Yo controlo el factor de riesgo, ¿para qué? Para evitar que sufra una enfermedad cardiovascular. Es lo que ustedes van a hacer cuando salgan de médico. Ustedes van a hacer prevención primaria, es decir, atacar los factores de riesgo, hipertensión, consumo de tabaco, dislipidemia, diabetes. ¿Para qué? Para que no llegue ese enfermo al cardiólogo ni al neurólogo con un infarto o con una embolia cerebral respectivamente. Es función de ustedes. O sea, tratar bien al hipertenso, al diabético, al fumador, al dislipidémico, es función de atención primaria de salud. ¿No es verdad? Yo detecto y trato. Entonces, el beneficio de dar la estatina es mayor en los subgrupos con riesgo alto, lo que hemos dicho en esa tabla. Cualquiera sea el valor basal del colesterol malo del que se parta, la disminución de ese colesterol malo muestra beneficios. La mortalidad total no es afectada por el riesgo absoluto. Y en este estudio, Júpiter, se demostró que pacientes con colesterol normal y proteína C reactiva alta se benefician con tratamiento. Yo no les voy a exigir que me lean este estudio Júpiter, pero lo cierto es que esto es la evidencia que es importante tratar a los enfermos. Por esa razón, jóvenes, porque no se los trata a esos enfermos, es que debutan con el infarto o la embolia cerebral. ¿Qué significa prevención secundaria? Es al revés, ese es el otro extremo. Cuando el enfermo ya ha sufrido un infarto agudo de miocardio o ha sufrido una embolia, ¿son útiles las estatinas? Obvio, siguen siendo útiles porque dice las estatinas disminuyen un 25% la mortalidad. Si no se murió, va a evitar que se muera, porque va a disminuir un 33% la mortalidad coronaria. Infarto de miocardio no fatal, angina inestable o procedimientos de cirugía cardíaca de revascularización. Entonces, las estatinas sirven en prevención primaria y en prevención secundaria. ¿Entendido? Por donde uno lo mire, las estatinas son extremadamente útiles. Entonces, tarea para la casa, ustedes tienen que ir a leerme esas dos estatinas. La atorvastatina y la rosuvastatina. Hipertensión arterial como factor de riesgo cardiovascular fue el primer tema que abordamos. Hacerles recuerdo que existen estas dos clasificaciones, la americana y la europea. Yo le recomendé la americana porque es más fácil, ¿no? ¿Verdad? Es más fácil para los vagos como ustedes, para los neumogástricos que no leen. Esto ustedes tienen que tenerlo en una tablita para acordarse. Para cuando tengan pacientes hipertensos, lo clasifiquen bien al enfermo porque es importante clasificarlo bien. Si quieren utilizar, si les gustan los europeos, pues mándele, entonces clasifica a su paciente. Yo la utilizo indistintamente. Cuando en ese momento está mi mente distraída, nomás utilizo la americana porque es más fácil. Pero si está lúcida mi mente y lo tengo a mi lado ahí, el ayuda a memoria, utilizo la clasificación europea, que dicho sea de paso no son antagónicas. No son antagónicas, ¿ok? Entonces, ya sabemos los beneficios que tiene controlar la hipertensión arterial. Hay unos beneficios, ¿no? ¿Verdad? Esos beneficios ya los vimos y no voy a redundar. Hiperglicemia. 5 minutos de descanso.
¿Continuamos? Sí, doctor. Sí. Ok. Sí, doctor. Hiperglucemia. La diabetes explica el 15% de los eventos coronarios, o sea, del infarto agudo de miocardio, de la muerte súbita cardíaca, de la angina inestable, 48% de las amputaciones no traumáticas y el 13% de las diálisis crónicas. Entonces, la diabetes mellitus es un factor importantísimo de riesgo de enfermedad cardiovascular. Y fíjense esto, actualmente un paciente diabético debe considerarse como portador de enfermedad coronaria. Es como que si ya haya sufrido un infarto. Es muy riesgoso ser diabético para el corazón y para el cerebro. Se sabe que se ha catalogado de que es un equivalente coronario. Tener un diabético es como tener un paciente que ya se infartó. Es tan grave eso. Muy doloroso es, ¿no? O sea, es un paciente de alto riesgo. En cuarto año de medicina, ustedes tienen ya que saber hacer el diagnóstico de diabetes, jóvenes. Si no saben el diagnóstico de diabetes, entonces mejor vuelvan a tercer año de medicina. Porque ya desde tercer año de medicina ya se habla de diabetes. Entonces, en cuarto año, sí o sí tienen que saber cómo se diagnostica la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los criterios de la ADA? Que es la ADA, Asociación Americana de Diabetes. Síntomas clásicos y glucemia al azar en plasma venoso mayor a 200 miligramos por decilitro. A cualquier hora del día, si está más de 200 miligramos por decilitro, eso es diabetes. Otro criterio, glicemia basal mayor a 126. 2 glicemias basales. Aquí hay un asterisco y de acá dice confirmar en 2 ocasiones. Si un paciente me viene en ayuna con una glicemia de 126, entonces le debo pedir otra prueba en ayuno. Si las 2 pruebas salen más de 126, eso es diabetes. Glicemia en plasma venoso mayor a 200 a las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa, jóvenes? ¿O qué es la prueba de tolerancia oral a la glucosa? ¿No saben qué es la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Por Dios, si esto en semiología hemos visto el año pasado. Usted la solicita la prueba, le dice, don Juan, váyase al laboratorio y se va a hacer este examen. Y usted la orden le pone, solicito PTGO, prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ese paciente se va en ayuna al laboratorio, y en el laboratorio le dan 75 gramos de glucosa en un vaso de agua, le hacen una glicemia basal y a las 2 horas. Bueno, le hacen a los 45, a la hora, a las 2 horas. Lo cierto es que el criterio de una PTGO, cuando está más de 200 miligramos a las 2 horas de la sobrecarga oral de glucosa, eso es el criterio de diabetes. O sea que hay 3 formas de diagnosticar diabetes, como dice aquí. ¿Está claro? Doctor, ¿esa prueba, la que dice usted, es la prueba que le sacan sangre cada media hora? Exactamente. Okay. Pero es porque le dan glucosa para que tome. Le dan ¿cómo se llama eso que cuando uno se desmaya y viene tu abuelita, la comadre, la curandera y te da algo para que tomes? ¿Qué se llama eso? ¿Agua con azúcar? Obvio, pues, pero ¿cómo se llama la gente a esa agua con azúcar? Mira, parece que ustedes han nacido allá en Estocolmo, parece que son de Bielorrusia. No saben, no saben, ¿cómo les puedo decir? Cosas vulgares, o sea, un guarapo, pues, eso es el agua con azúcar.
denle un guarapo para que recupere, para que reaccione. ¿No ven? En el laboratorio le dan 75 gramos de glucosa, ya lo tienen, eso ya lo tienen ahí, lo diluyen en un vaso de agua y le dan, y le van controlando el azúcar a los 30, a los 45 minutos, a la hora, a las 2 horas. Y después te lo informa el laboratorista. Entonces usted mira y si la glicemia está más de 200 a las 2 horas de sobrecarga, porque eso te lo va a informar el laboratorio, eso es diabetes. Son términos estos, ¿no es verdad? Glicemia basal alterada es cuando el enfermo está con una glicemia, en ayuna obviamente, de 100 a 125. Intolerancia a la glucosa es cuando el paciente está con 140 a 199 a las 2 horas del test de la tolerancia oral, o sea, de la PTGO. Estos tres términos tienen que conocerlo. El término diabetes, el término de glucemia basal alterada y el término intolerancia a la glucosa, porque ustedes van a tener estos tres tipos de enfermos. Cuando vengan con sus exámenes de azúcar, de glicemia, ustedes van a tener van a poder encontrarse con estos tres tipos de enfermos. Si es diabético, ¿qué van a hacer? Mandarlo al endocrinólogo, o si usted sabe, le empieza a tratar. Pero estos dos enfermos necesitan que usted lo mande al endocrinólogo para que lo oriente bien. Porque no es igual que pero estos van a ir rápido a la diabetes, porque ya tienen algo alterado, ya no es normal, ¿verdad? Entonces, tienen que conocer estos tres términos. Diabetes mellitus, ya sabemos cómo se diagnostica. Glicemia basal alterada, ¿qué es esto? Cuando la glicemia en ayuna está entre 100 y 105, porque más de 126 ya es diabetes. Si se dan cuenta, son estrechos los números. Y intolerancia a la glucosa es cuando está entre 140 a 199 en la PTGO, porque si es más de 200, ya eso es diabetes. Pero si está entre 140 y 199, es intolerancia a la glucosa. Y si el paciente tiene intolerancia a la glucosa, ¿me quedo yo tranquilo? No. Tengo que tomar una conducta porque ese paciente está al borde de la diabetes. A lo mejor haciéndole un buen esquema de tratamiento o orientándolo que vaya al diabetólogo, le va a ir bien. Pero si tiene 175, es normal, no se preocupe. Por Dios, usted está haciendo está haciendo una mala práctica de la medicina. Entonces, ¿por qué hablar de diabetes o de prediabetes en relación a la enfermedad cardiovascular? Porque fíjense, aquí está glicemia basal alterada o intolerancia a la glucosa. Glicemia basal alterada de 100 a 125. Intolerancia a la glucosa. Miren el riesgo. Se va a volver diabético el enfermo y tiene riesgo de enfermedad cardiovascular. Numeritos que uno cree de que no tienen importancia, porque aquí está en 175. No se preocupe, está normal, está su azúcar, uno le dice al enfermo. Eso es desconocimiento, jóvenes. Desconocimiento. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada A1C? ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? ¿Cómo se pide? ¿Qué es? Bueno. Un examen de sangre para la diabetes de tipo 2 y la prediabetes. Bueno, les recomiendo que vayan y lean, porque obviamente esto no es una clase de diabetes, jóvenes. Vamos a hablar eso cuando hablemos de insuficiencia renal crónica en el módulo de nefrología. Esta no es una clase de diabetes, esta es una clase de factor de riesgo cardiovascular. No se pierdan, estamos hablando de la diabetes como factor de riesgo cardiovascular. Entonces, los invito para la próxima clase que me digan qué es y a quiénes se pide la hemoglobina glicosilada A1C. Entonces, el diabético tiene riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. Es más, ¿qué dice la norma?
al diabético hay que considerarlo como un paciente que ya sufrió un infarto agudo de miocardio. ¿Qué pasa? Pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor a 25, más algún otro factor de riesgo cardiovascular, ¿no, verdad? Es decir, ¿a qué pacientes yo debo pedirle, a qué pacientes yo debo hacerle screening? Es decir, ¿a qué paciente yo debo, cómo yo puedo pesquisar a tiempo de que el paciente no desarrolle diabetes? Estoy haciendo prevención primaria. Por eso es que dice aquí, cuando al menos cada 3 años yo tengo que estudiar a todo este tipo de personas, de pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 25, pacientes que están en vida sedentaria, pacientes que tienen antecedentes familiares con diabetes de primer grado, pacientes que tienen diabetes gestacional o que produjeron un recién nacido mayor a 4 kilos. Pacientes hipertensos tengo que pedirle examen del azúcar porque estos pacientes tienen riesgo de tener diabetes. Pacientes que tienen historia de enfermedad cardiovascular. Mujeres jóvenes que tienen ovario poliquístico, porque está asociado esto con diabetes mellitus. Y por eso aquí dice, al menos hay que hacer screening cada 3 años a todo esto. Ustedes tienen, la mayor parte deben tener menos de 25 años. ¿Hay que hacerle screening a ustedes de glicemia? ¿Hay que hacerle screening de glicemia a ustedes? Pues espero los 45 años. ¿Qué dicen? ¿Debieran hacerse ustedes un examen del azúcar para saber si no son diabéticos o diabéticas? Sí. No, porque no están en ese rango de 45 años. Pero si tienen obesidad, sí. Si alguna de ustedes ya es mujer y tiene hijos y uno de los hijos le salió más de 4 kilos, sí, porque aquí dice claro, ¿no ven? Si tienen obesidad, no necesita uno llegar a los 45 años. No necesita uno llegar a los 45 años. Entonces, la diapositiva lo que pretende decir es prevención primaria, es decir, ¿a quiénes debo pedirle yo glicemia? A todos ellos. Ubíquense pues ustedes aquí, ubíquense ustedes. Aquí no dice edad, jóvenes. Aquí son factores de riesgo, vida sedentaria, antecedentes familiares, diabetes gestacional. Si ustedes tienen historia familiar, si su madre o su padre tiene diabetes, no necesitan llegar a los 45 años para hacerse un examen del azúcar, porque pueden heredar. Peor si se vuelven diabéticos. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, doctor. Estamos hablando de prevención primaria. Estamos hablando de prevención primaria. Entonces, el diagnóstico de diabetes mellitus se hace de 4 formas. La clásica, glicemia plasmática basal, en 2 ocasiones más de 116. Glicemia plasmática mayor de 200 miligramos por decilitro tras una prueba de sobrecarga oral de glucosa, 75 miligramos. Síntomas más glicemia plasmática mayor de 200 a cualquier hora del día hacen el diagnóstico de diabetes. Y últimamente se ha considerado que la hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% también es criterio de diabetes. Porque antes, hace algunos años, no servía para hacer diagnóstico. La guía americana no la consideraba como una prueba para hacer diagnóstico de diabetes. Ahora sí está considerada. Y por eso es que quiero que vayan y me lean. ¿Ok? Entonces, recomendaciones para evitar que el enfermo desarrolle una enfermedad cardiovascular,
en la población diabética. Importante los programas de cambio de estilo de vida. Hay que, si está obeso, insistir en bajar de peso. La actividad física. La metformina, una droga muy útil. Esta droga me la tienen que leer porque es muy útil en los pacientes diabéticos. No solamente mejora los niveles de glicemia, tiene otros efectos bondadosos, así que me la van a leer. Estamos llegando al final de los factores de riesgo cardiovascular y ahora el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo modificable, prevenible. Tarea para la casa. Ustedes me van a buscar qué score se utiliza para saber si un paciente que está consumiendo tabaco es adicto al tabaco. Porque no todas las personas que fuman ya están adictas al tabaco. Y hay que evitar que se vuelva adicta. Porque algunos pueden fumar solamente cuando van a una fiesta, ¿no es verdad? Entonces hay un score que se utiliza para saber si el paciente ya está adicto. Ustedes tienen su mamá, ustedes tienen su papá, tienen una tía, tienen un tío, tienen su suegro, tienen su suegra y está fumando. Entonces, intenten ustedes saber si ya es adicto al tabaco y hay un score para hacer eso. Entonces, el tabaco, ustedes saben que produce muchas enfermedades, pero ¿qué es lo que nos interesa ahorita? La enfermedad cardiovascular. Resulta que los tabaquistas pueden sufrir un ataque cardíaco, pero ¿qué ventaja tiene? Se sabe que el que fuma se infarta a edades muy tempranas y como se infarta a edades muy tempranas tiene mejor pronóstico. Ahora, si el tabaquista se infarta a edades tardías, tiene mal pronóstico, pero el tabaquista que se infarta a edades tempranas tiene mejor pronóstico. La literatura mundial, la OMS dice de que los tabaquistas se infartan a edades tempranas y por esa razón tienen mejor pronóstico. En cambio, el diabético que se infarta, el hipertenso que se infarta, el dislipidémico que se infarta, tiene peor pronóstico que el tabaquista. ¿Y por qué hay que insistir tanto en que el paciente deje de fumar? Porque se sabe que al año el que deja de fumar está en igualdad de condiciones que el que nunca fumó. Por esa razón es que la OMS recomienda tanto a la comunidad médica a que insista a que el fumador deje de fumar, abandone el hábito tabáquico. Intervenciones sobre hábitos de vida saludables son lo que ustedes saben, ¿verdad? Importantísimo para prevenir la enfermedad cardiovascular, además de darle estatina al enfermo, además de darle una droga para la diabetes, yo tengo que insistir en los hábitos de vida saludable. Si está con obesidad, intentar que baje de peso, ¿no es verdad? Recomendar la actividad física, reducir enlatado, embutido, todo lo que es alimentos procesados, incorporar más en su alimentación, frutas, verduras, hortalizas, frutos secos, ¿no ves? La linaza es excelente para mejorar los niveles de triglicéridos. La manzana verde, excelente, ¿no es verdad? Todo lo que es vegetal es muy saludable. No se olviden de que los enfermos no solamente vienen a pedirle una tabletita. La dieta siempre la piden los enfermos jóvenes, entonces ustedes tienen que conocer. No es necesario que uno sea nutricionista, ¿no? Y sepa de memoria muchas cosas del campo en la red de internet por demás. Entonces, ojalá hayan captado lo que es los factores de riesgo cardiovascular. Les falta mucho por leer. Tienen que leer antihipertensivos, tienen que leer las estatinas, no se olviden. La aspirineta la vamos a dejar para cuando veamos infarto agudo de miocardio. Y finalmente, cuando uno estudia al paciente con los factores de riesgo cardiovascular,
ya saben que los que están en alto riesgo cardiovascular son estos. Enfermedad cardiovascular conocida es el paciente que ha sufrido un infarto o una embolia cerebral, los diabéticos tipo 2 o tipo 1 que tienen microalbuminuria, niveles muy elevados de factores individuales de riesgo y la enfermedad renal crónica. Estos pacientes se catalogan como de alto riesgo cardiovascular. ¿Alguna pregunta? 2. Fibratos. Ahí está la droga más utilizada, que es el gemfibrosilo. Gemfibrosilo. Ustedes buscan el libro de farmacología de Katsun y buscan drogas para las dislipidemias. Entonces ahí hay dos grupos de drogas, las estatinas y los fibratos. Entonces, importante es que sepan, generalmente cuando es solamente triglicéridos elevados, yo puedo utilizar un fibrato tipo gemfibrosilo. Hay otros fibratos que se utilizan, uno de los más utilizados y el que generalmente tiene el seguro, el SUS, el Seguro Universal de Salud y la Caja Nacional de Salud, el que más tiene es el gemfibrosilo. Entonces ustedes tienen que leer el gemfibrosilo. Y de las dos estatinas que le he dicho, son la atorvastatina y la rosuvastatina las que tienen que leer porque son de las que yo voy a preguntar. ¿Alguna otra cosa?